Estamos aquí con Adrián Celaya, presidente de ECAI Center, para hablar sobre un tema muy sugerente. Probablemente uno de los más sugerentes que hemos tratado últimamente y de los que se habla muy poco en estos tiempos, ¿verdad? Hemos puesto el título a esta entrevista, Un paraíso a nuestro alcance. Pero bueno, lo más importante de este punto sería quizás por qué es tan importante que nuestra imagen de futuro sea de una forma o de otra, que nos imaginemos el futuro. Sí, vamos a ver, todo esto parte de unas reflexiones continuadas que hemos hecho en ECAI Center alrededor de darnos cuenta de cómo se va posicionando nuestra sociedad ante distintos retos, ¿no? Nuestra sociedad y el mundo en general, ¿no? Entonces, sí nos damos cuenta de que al final nuestros posicionamientos como personas y como sociedad dependen mucho, y es lógico que dependan, no solo de cómo contemplamos exactamente la realidad actual, sino también de cómo contemplamos el futuro o los posibles futuros. Es decir, el que seamos o no más o menos críticos con respecto a una situación concreta o a unas políticas públicas concretas dependen de si hay posibilidades o no de hacerlo mejor o peor. Y el que contemplemos que realmente se pueden hacer las cosas mejor o no lo contemplemos es esencial para que realmente, primero, desde un punto de vista conceptual, visualicemos si hay o no otras formas de hacer las cosas y nos posicionemos al respecto, y también para que nuestro posicionamiento con respecto a nuestro posicionamiento vital y como sociedad pues pueda ser más o menos optimista, más o menos pesimista y apueste más o menos por el futuro también. Eso es. Entonces, ¿debemos de pensar en un futuro utópico o distópico? Bueno, vamos a ver. Si contraponemos utopía y distopía, parece que podemos criticar los dos conceptos, en la medida en que los dos fuesen exageraciones de la realidad, ¿no? Es decir, muchas veces criticamos las utopías porque llevan o pueden llevar a los seres humanos a apostar por caminos imposibles, ¿no? Por objetivos imposibles. Pero yo diría que quizás no criticamos suficientemente las distopías. Y esto es muy importante, yo creo, en los últimos tiempos. Primero porque si nos damos cuenta, desde hace décadas estamos introducidos a través de los medios de comunicación, la cultura, el cine, la televisión, en una sucesión de mensajes distópicos, ¿no? En los que las películas de ciencia ficción, la literatura, tal, continuamente nos sitúan ante distintos futuros alternativos, posibles futuros alternativos, pero todos ellos distópicos. Todos ellos nos presentan sociedades futuras incomparablemente peores que la actual, y que son o que responden a situaciones de catástrofe, ¿no? Que se producen después de un holocausto nuclear, después de un mundo que se llena de zombies, de un desastre climático que destruye la civilización, etc. Pero si nos damos cuenta, el conjunto de la literatura, de la ciencia ficción y tal, está enfocando en esta dirección. Esto es muy importante para que los ciudadanos contemplen que cualquier futuro posible es un futuro negativo, ¿no? Claro. Y tengan una visión pesimista del futuro. Es decir, y también para que, en sentido contrario, empiecen a pensar que la sociedad mejor posible es la sociedad en la que viven, ¿no? Claro, esto paraliza a los ciudadanos. Si quizás un futuro utópico puede, digamos, movilizarles equivocadamente en una dirección errónea, pero los futuros distópicos les pueden paralizar erróneamente, porque claro, si por un lado los medios de comunicación, la información, la cultura nos está diciendo que todos los tiempos anteriores fueron desastrosos, y nos dicen también que cualquier sociedad futura distinta va a ser desastrosa, la conclusión inevitable es que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Claro, si a esto le añadimos
lo que está sucediendo en los últimos años, en el que, por un lado, desde las élites se nos están continuamente lanzando mensajes sobre desastres climáticos, por un lado, después desastres biológicos, sí. Desastres relacionados con pandemias, futuros desastres económicos. Nos relacionan continuamente los posibles cambios en el ámbito económico con desastres de desempleo, con la pérdidas de puestos de trabajo, con paros masivos, con hundimientos económicos. Es que todos son mensajes de ese tipo. Entonces, claro. Yo creo que esto no es real, estos son, digamos, futuros posibles, pero son futuros posibles alternativos a otro tipo de futuros que pueden ser más o menos utópicos, más o menos distópicos, pero que hay que tener en cuenta, porque el futuro nunca está hecho, depende de los seres humanos y de las sociedades, y depende sobre todo de cómo nos posicionamos frente a esa realidad. Entonces es muy importante que los ciudadanos tengan una información de lo que podrían ser futuros distópicos y también de lo que podrían ser futuros utópicos, y en base a ellos de qué es lo que se puede hacer y no hacer para que la sociedad se encamine en una u otra dirección. Claro, claro. ¿Crees que la ciencia y la tecnología pueden ser bases para un futuro utópico? Sí, sin duda. Vamos a ver, si miramos hacia atrás, la historia de la humanidad, los avances en la historia de la humanidad están muy relacionados con los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Que son los que nos han permitido vivir más, nos permiten trabajar menos, nos permiten dedicar más tiempo a las relaciones sociales, etcétera, ¿no? A la cultura, al avance personal, espiritual, económico, social, etcétera, ¿no? Sí es cierto que muchas veces comentamos que viendo lo que está sucediendo en los últimos años o lo que ha sucedido en el último siglo y tal, pues difícilmente se puede decir que la ciencia y la tecnología garanticen el avance humano, etcétera. Esto es cierto. Yo creo que es muy importante ser conscientes de que la ciencia y la tecnología permiten el avance humano y social, pero no lo garantizan, ¿no? Entonces es importante no solo que impulsar el avance científico y tecnológico, sino también las condiciones sociales, políticas, humanas que nos aseguren que los avances científicos y tecnológicos se van a utilizar de la forma correcta, por supuesto. Claro. Otro tema es el energético, que has mencionado antes. Bueno, ahí tenemos la alternativa de la energía de fusión nuclear, que no sé si podría ser alguna base para esa utopía energética. Sí, vamos a ver. Independientemente de los debates energéticos habituales, durante los últimos años se están produciendo avances muy rápidos, y yo diría que acelerados, hacia la consecución de la posibilidad de comercializar lo que se llama energía de fusión nuclear. Frente a la metodología actual de energía nuclear de fisión, que se basa en la energía, en utilizar la energía que se genera en la separación de átomos, la energía de fusión se basa en utilizar la energía que se genera en la fusión de átomos, que es una energía que no genera excedentes tóxicos, ¿no? Y que genera una capacidad que no es peligrosa, como es la energía de fusión, y que tiene una capacidad de generación energética infinitamente superior. Claro, todavía no se ha conseguido la viabilidad de la comercialización, pero los avances que se han generado en los últimos años ya permiten hablar a los distintos expertos de que esto se puede conseguir en un periodo claramente entre 10 o 20 años, ¿no? Claro, esto supone un cambio tal en las políticas energéticas, pero no solo en las políticas energéticas, sino en la capacidad productiva, económica y en la capacidad de desarrollo social de la humanidad tal, que resulta muy sorprendente el que no se acabe de integrar en el conjunto de los debates que en estos ámbitos se están produciendo. Muy en particular en el ámbito energético, porque los debates energéticos que estamos desarrollando en las últimas décadas son debates siempre catastrofistas, que parten de las catástrofes que se nos avecinan con el cambio climático, y a partir de ahí se hacen una serie de propuestas con respecto a la energía nuclear, con respecto a las energías renovables, a las energías fósiles, pero en las que nunca se tiene en cuenta la posibilidad de apuesta a largo plazo, pero a un largo plazo moderado,
por la energía de fusión nuclear y en qué medida esto trastocaría absolutamente todo. Claro. Hay que tener en cuenta que las previsiones en el ámbito energético se están haciendo a 10, a 20, incluso a 50 años. Incluso en esas previsiones a 50 años es sorprendente, pero prácticamente no se habla de la energía de fusión nuclear. Es evidente que esas expectativas hay que integrarlas ya en esos horizontes a largo plazo de las políticas energéticas. Entonces, hacer previsiones de políticas energéticas para los próximos 10, 15, 20 años, mientras se pone en marcha la energía de fusión, y integrar esa expectativa de puesta en marcha de la energía de fusión a la vez que redoblamos, no solo redoblar, yo diría que multiplicamos las apuestas por una modalidad energética que nos puede solucionar rapidísimamente los problemas climáticos, los problemas energéticos, y que puede suponer un auténtico salto adelante en la capacidad energética, productiva, económica y de desarrollo social de la humanidad, ¿no? Interesante. ¿Y la cuarta revolución industrial puede ser también una base para la utopía de la productividad? Vamos a ver, sí, sin duda. Los avances técnicos y tecnológicos, sobre todo si están acompañados de una revolución energética como la que se avecina con la energía de fusión nuclear, los avances técnicos y tecnológicos son siempre un instrumento clave para aumentar la productividad de las personas, es decir, para que con el mismo esfuerzo seamos capaces de hacer muchas más cosas y por lo tanto, para impulsar el avance económico y el avance social de la humanidad. Ahí tenemos, por ejemplo, dos ámbitos claves dentro de esa cuarta revolución industrial que ahora está en marcha, que por un lado es la digitalización y por otro lado la robotización. Hay otros ámbitos, ¿no? Pero estos son los que se pueden, relacionar de forma más directa con la expansión de la productividad en términos generales, ¿no? Yo creo que esto es clave, no solo el impacto que pueden tener sobre el avance social y en qué medida pueden permitirnos mejorar nuestras condiciones cara al futuro, sino que es muy importante tener en cuenta el cómo informamos y cómo analizamos estas oportunidades desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano. Porque si nos damos cuenta, también aquí nuestros medios de comunicación y nuestros analistas están constantemente haciendo interpretaciones catastrofistas de esto. Sí. Y esto de una forma, yo diría que ridícula. Por ejemplo, en el avance de la robotización, están constantemente presentándonos escenarios catastrofistas. Cuando se habla de la robotización, se nos dice que constantemente se nos habla de cómo la robotización va a generar un número tremendo de parados, claro, y de que hay estudios que nos hablan de que un 40, un 50, un 60% de los trabajadores van a quedar en desempleo como consecuencia de la robotización y de la cuarta revolución industrial en su conjunto. Y claro, a nosotros más de una vez nos llaman desde medios de comunicación preguntándonos qué pensáis sobre este desastre que se nos avecina. Bueno, ¿por qué un desastre? Pero si es al contrario, los avances de la productividad son oportunidades para el desarrollo humano. Depende, evidentemente, cómo se gestionen. Si se gestionan mal, pues se pueden transformar en que haya un número impresionante de personas en desempleo, a la vez que hay unas pocas trabajando intensamente como hasta ahora, pero porque no se reparte el tiempo de trabajo. Esto es una constante, digamos que está probablemente muy relacionado con algunos intereses de fondo, en los que probablemente ha habido algunas interpretaciones y es difícil siempre valorar lo que son las intenciones, ¿no? Pero hay interpretaciones, sobre todo de filósofos del siglo XXI de peso, que están entendiendo que muy posiblemente en las élites hay una interpretación de que es peligroso que las personas trabajen poco tiempo, y luego hablamos de esto un poco más, pero es muy posible que sean estas interpretaciones de las élites las que constantemente nos están llevando a hacer
interpretaciones negativas de los avances técnicos y tecnológicos, con lo cual nos están poniendo a todos constantemente en una posición defensiva, cuando estos instrumentos de la cuarta revolución industrial, de la robotización masiva, de la digitalización masiva, son oportunidades extraordinarias para el avance humano y social, para que vivamos mejor, podamos consumir más si queremos, consumamos mejor, tengamos desarrollo social, cultural, sanitario, trabajamos menos cuando sea necesario. Un detalle en este sentido, cuando nos dicen en China, cuando hablan de cómo están haciendo una apuesta masiva por la digitalización, por la robotización industrial en concreto, en la que están ya mucho más avanzados que Europa, la introducción de robots industriales, de robots en la industria, lo están relacionando muy directamente con el problema demográfico, ¿no? Nosotros no somos capaces de visualizar, claro, la introducción de robots industriales es una solución para el reto demográfico, ¿no? Lo que hacemos es visualizar dos desastres. Menudo desastre tenemos con la demografía que se nos hunde, y por otro lado, menudo desastre tenemos con la robotización industrial que nos va a dejar a todos en el desempleo. Pero bueno, y a los medios de comunicación nosotros repetidamente les planteamos, pero ¿no os dais cuenta de que estáis planteando algo absolutamente contradictorio? Por un lado nos decís que no va a haber gente suficiente y que tenemos un desastre demográfico, y por otro lado nos decís que hay gente de sobra y tenemos un desastre de desempleo, ¿no? Pero es que esa visualización constante de cómo se va a gestionar el desarrollo tecnológico y productivo de forma peligrosa y en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces, claro, evidentemente, como hemos dicho al principio, todo se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, pero en principio el desarrollo tecnológico y productivo y tecnológico y técnico es una oportunidad extraordinaria para que tengamos en muy corto plazo, dentro de 10 o de 20 años, una sociedad mucho mejor para todos, ¿no? Bueno, hemos estado hablando sobre el papel de esta productividad en el empleo. Bueno, no sé si podríamos mencionar algo más sobre el empleo y sobre todo sobre el bienestar general. Sí, bueno, de alguna forma ya lo hemos dicho, pero efectivamente es un tema muy importante, porque los incrementos de productividad en principio se pueden utilizar de distintas formas. Hay incrementos de productividad que nos puede permitir los avances energéticos, con la energía de fusión sobre todo, los avances de la cuarta revolución industrial, la robotización. Esos incrementos de productividad nos permiten, con una hora de trabajo, digamos, hacer muchas más cosas o prestar muchos más servicios, ¿no? Pero esa capacidad productiva la podemos utilizar de formas muy distintas, y una de las formas de utilizarlo es trabajar menos, ¿no? Entonces, esto es muy importante visualizarlo. No implica que tengamos que trabajar lo mismo, producir muchas más cosas, no. Puede ser que los incrementos de producción nos lleven a consumir cosas distintas, que pueden ser, por ejemplo, viendo las necesidades actuales, pues fundamentalmente en sanidad o en cultura, etcétera, ¿no? En cultura, en arte, ¿no? Pero imaginemos que no se crean necesidades nuevas, pues siempre podemos trabajar menos, ¿no? Y repartir el trabajo existente entre todos, llevar una vida mucho más relajada. Pero ya he dicho que es muy posible que a las élites corporativas esto no les resulte un futuro convincente, y por eso constantemente están apostando por mantener a una parte de la población trabajando intensamente y sin demasiado tiempo libre, para que no se entretenga en cosas en las que no es bueno que se entretenga, y una casta, vamos a decir, masiva de parados, para los cuales están preparando una paga automática de mera satisfacción para que no molesten demasiado, ¿no? Pero que inevitablemente, si vamos por ese camino, se van a convertir necesariamente en ciudadanos de segunda, en un futuro que va a ser muy difícilmente compatible con un futuro democrático. Bueno, en los documentos de CAI Center bueno, se habla de avanzar hacia una semana de 2 o 3 días laborables. Bueno, antes hemos comentado que con todo este desarrollo de la productividad y de la industria y de las tecnologías, pues eso bueno, sería posible un descenso de horas, pero 2 o 3 días laborables, ¿esto es posible? Vamos a ver, estamos hablando siempre de futuros en cierta forma utópicos,
Pero si miramos hacia atrás, yo creo que se puede decir que esto es alcanzable. Es alcanzable. Si miramos hacia atrás, vamos a situarnos en el contexto de los años 70, ¿no? Estamos en una situación en la que se produce la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, y entonces para nosotros fue muy relevante unos documentos del movimiento feminista de los países nórdicos, donde ellas interpretaban con mucha seriedad, decían, bueno, está muy bien, las mujeres se incorporan masivamente al mercado de trabajo, pero esto no puede ser un trabajo añadido. Claro. Tiene que basarse en repartir el trabajo, ¿no? Entonces, y ellos ya proponían, decir, bueno, entonces en los países nórdicos se trabajaban 45 horas semanalmente, decían, bueno, esto debería llevarnos ya a instaurar las 30 horas semanales, ya que a medida que esa incorporación se hace masiva, incluso menos, ¿no? Pero claro, 30 horas semanales, estamos hablando de los años 70. Claro, efectivamente, si trabajan no llega a ser el doble, porque ya había mujeres que trabajaban profesionalmente anteriormente, pero esto, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo supuso una incorporación, dependiendo de los países, quizás un incremento de un 50% en la mano de obra. Pero claro, imaginemos un contexto en el que este argumento era perfectamente lógico. Sin cambiar el sistema productivo, esto nos hubiera permitido pasar a una semana ya de 30 horas en los años 70. ¿no? En los años 70, ¿no? Simplemente repartiendo el trabajo. Claro, esto, hacerlo retroactivamente es mucho más difícil, porque ya las empresas se han acostumbrado a una determinada dinámica, etcétera, ¿no? Pero esto, claro, fue importante para impulsar los beneficios empresariales, generar mano de obra barata, etcétera, ¿no? Pero esto sí nos revela que en aquel momento ya hubiera sido posible una semana de 30 horas, es decir, prácticamente 3 días laborables, hace 40 años. Añadamos a eso los avances tecnológicos que se han producido durante estas décadas, con la tercera revolución industrial, los que se están produciendo ahora con la cuarta, el que en las propias élites se nos está anticipando que con la cuarta revolución industrial van a producir hasta un 40 o un 50% de parados, que nos están diciendo que es posible reducir el trabajo, la cantidad de trabajo a la mitad, ¿no? Si se van a producir un 50% de parados, ¿no? Entonces, siempre dentro de esa posibilidad de opción en utilizar el avance tecnológico o bien para producir más bienes y servicios o bien para trabajar menos, pues el que en un plazo de una generación, si hacemos las cosas bien y ponemos el avance productivo y tecnológico al servicio de los ciudadanos y no al servicio de las élites corporativas, el que sea posible en una generación una semana de trabajo de 2 o 3 días, yo creo que es algo perfectamente razonable, ¿no? Bueno, estas utopías, este futuro, ¿es posible con el sistema político actual? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Vamos a ver, si por un lado se nos presentan constantemente esos futuros distópicos que no son reales, son posibles también, pero no son reales, ¿no? No son futuros en absoluto necesarios, ni probables, ni siquiera, ¿no? Si la gestión del avance productivo, económico de las últimas décadas ha sido tan negativa y tan nefasta, esto no es casualidad, esto se debe a que nuestras estructuras sociales, económicas y políticas no están correctamente enfocadas, no están enfocadas a que nuestras sociedades avancen desde un punto de vista humano y social, no están enfocadas hacia que el avance tecnológico y productivo se gestione en base a los intereses generales, sino que se gestione en base al interés de esa élite corporativa que controla Europa y Estados Unidos y que controla nuestros medios de comunicación y nuestra clase política. Y entonces este es el gran riesgo. Es decir, seguramente ese futuro utópico no es posible en esas condiciones, porque ya sabemos que lo que estas élites corporativas han estado haciendo durante estos 40 años, gestionando en base a sus intereses y en contra de los intereses generales la evolución de la humanidad.
y lo que tienen planteado cara al futuro, porque nos lo han dicho durante los últimos años en ese proyecto del Foro Económico Mundial, Gran Reinicio, Gran Reseteo, en el que nos están planteando futuros realmente distópicos, ¿no? De un avance tecnológico difícilmente compatible, según ellos mismos nos dicen, con una sociedad democrática, muy relacionado con un control creciente de las personas por parte de las élites, con una masa de ocupados al 100%, como estamos ahora, frente a otra gran masa de desempleados estructurales, ¿no? Entonces, sabemos que ese es el futuro en el que hacia el cual nos están enfocando esas élites, y por lo tanto parece muy claro que en el contexto actual, en el contexto político y de economía política en el que nos ponemos actualmente, ese futuro utópico, ese paraíso que realmente tenemos a nuestro alcance de acuerdo con el avance científico y tecnológico, no es posible, efectivamente. Bueno, hemos hablado de la utopía y ahora vamos a poner un punto un poquito más complicado quizás, ¿verdad? Bueno, ¿hasta qué punto esta descripción de futuro utópico nos lleva a alguna conclusión práctica? Bien, bueno, vamos a ver. Yo creo que, como hemos dicho al principio, es muy importante visualizar distintas opciones, ¿no? Pero yo creo que la primera conclusión práctica puede ser igual para nosotros mismos, ¿no? Para los analistas, también para los medios de comunicación. Es decir, que cada vez que hablamos de riesgos, cada vez que hablamos de amenazas que realmente existen, ¿no? Y están ahí, amenazas de tipo bélico, de tipo político, de tipo económico, seamos capaces de visualizar y de presentar a los que nos escuchan otras alternativas. Es decir, bueno, esta es una opción o una posibilidad hacia la cual nos quieren llevar, o en todo caso hacia la cual nos están llevando, pero no es necesario, podemos ir en otra dirección, ¿no? Y entonces nosotros mismos acordarnos de que junto a esos mensajes constantemente negativos, lanzar mensajes positivos alternativos de las posibilidades reales de construir un futuro mejor, ¿no? Y también, además de que nosotros lancemos esos mensajes, tenemos que reclamar a los medios de comunicación que lo hagan. Tenemos quizás también que plantear a los artistas, a los creadores, a los escritores, que piensen en describir no solo distopías, sino también, ¿por qué no, utopías, ¿no? En el análisis de esas, igual que el análisis de las distopías ha llevado muchas veces a ideas perversas a ciertos segmentos de las élites, pues las utopías, aunque no lleguen a realizarse, pero nos van a dar a todos ideas sobre cómo caminar hacia un futuro mejor, ¿no? Yo creo que visualizar lo que es ese posible paraíso que seguramente podríamos tener a nuestro alcance dentro de una o de 2 generaciones, visualizar posibles escenarios utópicos y a partir de ahí extraer estrategias concretas para el corto, el medio y el largo plazo, yo creo que es mentalmente saludable y seguramente necesario para todos los agentes en el análisis, en la política y en la economía y en los medios de comunicación, ¿no? Cierto. Pues muchísimas gracias, Adrián, por esta entrevista y por dejarnos con algo en que pensar en positivo y en el que hacer. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Rocane.